Hay conversaciones que solo aparecen cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de actuar y empezamos a decir lo que de verdad pensamos. Cosas que no siempre se dicen en voz alta, pero que todos llevamos por dentro. Conversaciones que a muchos nos enseñaron a callar. Este es un espacio para detenernos, para hablar sin máscaras, sin prisa y sin respuestas perfectas. Esto es Esporádicos. Yo soy Rick y aquí lo que somos importa más que lo que mostramos. Bienvenidos a Esporádicos, el podcast donde los hombres del común, como tú, como yo, como el invitado de hoy, hablamos de las cosas que normalmente callamos, que guardamos en lo profundo de nuestra alma, de nuestra cabeza, y que muy pocas veces sacamos a la luz. Este espacio se convierte en eso, un espacio para poder hablar, sacar eso, tener una catarsis. El día de hoy vamos a hablar un tema bien interesante y para eso quiero presentarles a Rodolfo Camacho y dejo que él sea quien les cuente a qué se dedica, qué hace y qué lo motivó a estar acá. Rodolfo, bienvenido. Mi Qué hermano, gusto. el placer es para mí estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Siempre las puertas de mi casa van a estar abiertas. Bienvenido siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues Rodolfo Camacho Ricardo soy papá. Tengo actualmente dos nenes. El mayor, un niño de 13 años de edad, cumplió hace poco unos añitos. Soy aparte de papá, pues soy profesor, soy docente. Eh, Soy hasta músico, somos hasta colegas. Colegas, colegas. Somos colegas y no, pues una persona que viene acá a aprovechar este espacio que tienes para contar un poquito de mi experiencia, mi diario vivir o mi historia vivida con respecto al tema que tú muy bien vas a presentar a nuestra audiencia. Y nada, estamos aquí para bendecir, para ayudar a muchas personas que a lo mejor están pasando por la misma situación y dar un poquito de educación acerca del tema. Excelente. El día de hoy vamos a hablar del autismo y de cómo Rodolfo ha tenido que llevar ese padecimiento, ese trastorno en la vida de su hijo. Entonces, Rodolfo, cuéntanos un poco acerca de tu hijo, cuál es la condición que tiene. Bien, mi hijo tiene la condición de autismo. Pues ha sido una situación bastante fuerte a nivel emocional, porque uno como padre dice entre comillas que no es normal, ¿no? Pero realmente no significa que sea normal. Lo único que es, acostumbramos a ver a personas decirles que son neurotípicas, a los que decimos que son normales o que somos normales. Y ellos tienen están tildados en el sentido por la ciencia de neurodivergentes, que ellos perciben el mundo diferente a nosotros. Y es lo que nosotros debemos empezar a aprender, a comprender, perdón, cómo lo viven ellos a diario. Ahí en su memoria el momento exacto, así fresquito, en el momento en que se enteró. ¿Cómo es el nombre de tu hijo primero? Jonathan. Jonathan. Sí. ¿Cómo fue esa sensación, esa experiencia en el momento en el que les dieron el diagnóstico? Bueno, Rica, mira que yo no había, la que recibió el diagnóstico fue la mamá. La Okay. mamá fue la que percibió todo desde nene, desde chiquito. Yo realmente no lo había visto, no había percibido hasta que un día estaba en un automercado y él empezó a hacer un episodio de rabia, digamos nosotros en lo común, pataleta. Pero yo lo entendí como que era un acto de grosería, de rebeldía de él. Tenía 2 añitos y medio, 3 años casi. Y yo me quedé con esa imagen y es la que más recuerdo cuando me di cuenta de ello. Pasó el tiempo y a los 4 años ya la mamá notó otra situación y ella sí se inclinó por ir a llevarlo al médico. Okay. El pediatra lo refirió al psicólogo pediátrico.
el psicólogo lo mandó a hacer unos estudios, lo llevaron al neurólogo. Y sí, ya después hicieron el diagnóstico y que el niño tenía autismo. Ok. O sea que quien lo enteró a su merced de la condición fue Fue la mamá. la mamá, sí, la mamá. La mamá ha sido, que ahorita más tarde te comento, persona clave en toda esta situación con ella, con él. Pero cuando yo recibo la noticia, Rica, a mí te soy sincero, a mí me devastó. O sea, yo decía dentro de mí, ¿por qué a mí? Ok. Por qué él? Eh, es mi hijo, Dios. Yo empecé inclusive a cuestionar al mismo Dios, o sea, decía, bueno, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué si es mi hijo? Y además, ¿por qué yo? ¿Qué hice mal? O sea, es una serie de cuestiones que se me vinieron a la mente y empecé a contar. Después de eso, eh, no tenía a quien expresarlo y Ok. me lo guardaba. Y tú sabes que nosotros los hombres no somos muy fácil como las chicas o las damas para poder expresar muchas cosas. Esa sensación de pronto de cuestionar tanto podría venir quizá desde la ignorancia frente al trastorno. O sea, de no saber cómo tal, cómo tratarlo, qué hacer, o, Sí, sí. o a qué se puede ver esa sensación en ese momento. Sí, al desconocimiento educativo de lo que es. Dicho sea de paso, por ahí estuve indagando hace un tiempito atrás, un mes atrás, porque desde que me enteré de lo del autismo empecé fue a estudiar. Ok. Estudiar y escuchar entrevistas de psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos pediátricos. El desconocimiento, pues, me llevó a hundirme un poco en inclusive depresión. Estuve también con depresión. Eso nunca lo supo la mamá, eso nunca lo supo mi actual esposa, y siempre lo guardé hasta que lo superé solo. Eso fue mucho tiempo atrás. Eh, Clínicamente está dicho que es una condición neurológica. Eso es lo que se dice, es lo que se estudia. ¿A qué se debe? Aún no sabemos. Hay que esperar que la ciencia siga Haga lo avanzando. suyo. Sí, Mm, como la ella, ¿no? claro. Sí, sí, sí. No, sí, que haga lo suyo y que, bueno, que las mentes brillantes que hay en el planeta puedan dar con la respuesta. Es mucho tiempo el que se lleva ya tratando de indagar sobre eso y es que a mí este episodio también me hizo querer investigar más y es un rango muy amplio de condiciones que están metidas dentro de ese abanico de opciones, ¿no? O sea, no es solamente el autismo, sino se cataloga también el síndrome de Asperger, creo que El es, Asperger, que es el- relacionado con el con autismo el también, sí. autismo, y más atrás está el Down, o sea, es un Sí, tema, es sí, un abanico muy amplio de sí, cosas. sí, es muy cierto, es muy cierto. De hecho, viendo el espectro autista o la condición de un autista, la gente piensa que ellos actúan porque sí, o reaccionan así porque quieren. Y no es así. Hay otras personas que, lo que decíamos, el desconocimiento. El desconocer una situación, el no tener esa empatía también bueno, ya va, no lo voy a juzgar, pero nosotros los seres humanos estamos, eh, Condicionados a estar juzgando, sí, sí, condicionados a estar eso juzgando. es como que quítese de ahí, pues, que yo voy a ser el que voy a condenar a la persona. Entonces, son cosas que nuestra sociedad, por producto de muchas cosas, pues, que de lo que vivimos, lamentablemente vemos esa situación. Rodolfo Sumer se recuerda el primer momento en el que sintió que había algo diferente en su hijo. Sí, claro, claro. Hubo un episodio donde lo veía que interactuar con otro nene era, no, él le gustaba estar aparte. Él tenía en ese momento un carrito, un juguetito pequeño, y yo veía que y lo observaba y entonces
De hecho, me lo llevaba al colegio donde trabajaba. Para la época me lo llevaba. Hoy en día él tiene 13 añitos. Yo tenía 3 años y medio, 2 años. Yo me lo llevaba al colegio, al trabajo. Y bueno, cuando llegaba ya dije, bueno, si se relaciona con los nenes de los pequeñitos, los de primer gradito, o los de preescolar, no. Y él llegaba, tú tenías el carro ahí y le quitabas el carro al nene y él, como si nada, él seguía. No le importaba. Después iba, buscaba otra cosa y seguía. Eh, yo veía eso y yo decía, eso no es normal. A pasar algo. Que fue posteriormente cuando nos enteramos de la situación. Ok. Y ese momento generó algún conflicto en su merced? Sí, sí, sí. Como te decía en un inicio, empezaron a venir cuestionamientos a mi mente. Decía que, bueno, no va a ser normal. Ese era el vocabulario que manejaba, ¿no? Ok. No va a ser normal. O sea, ¿por qué no es igual a los otros nenes? Y eso me llevó a uf, frustrar. Me dolía mucho. Hoy en día, bueno, ha sido diferente, pero es por lo que te digo. Me he documentado de una forma independiente. He sido hasta autodidacta con respecto al tema. Ujú. Pero es bueno siempre asistir a los especialistas, los que saben, conocen de la materia, para poder asesorarse mejor con respecto al tema. Rodolfo, desde su experiencia, ¿qué es el autismo? Bien, el autismo es, te lo voy a decir de la forma más coloquial que puedo conversarte. Para mí el autismo es una forma diferente de ver el mundo, muy diferente. Y si lo pudiéramos de pronto englobar en algo un poco más palpable para la gente que nos ve, Ok, ¿qué podría ser? Porque pues digamos que el concepto que su merced me da es muy específico. sí. Agrandémoslo para que de pronto alguien que solamente está escuchando no nos ve pueda tener. Ok, según la ciencia médica se dice que el autismo es una condición neurológica, no es genética, pues hoy en día se da en el caso de los niños o de muchas, es, está como de moda la situación del tema del autismo, pero está de moda mayormente por la situación social que hoy en día se mueve, las redes sociales, no es lo mismo Es más que visible. es más palpable, pero mira que estudios, si vamos hacia atrás, a la gente, los psiquiatras decían que las personas tenían esquizofrenia. Y resulta ser que para la época, te estoy hablando de los años 50 que empezaron a ver, la gente la amarraban. Cuando tenía un episodio como un individuo que tuviese autismo, de una crisis, la gente la amarraba y creían que eso era esquizofrénico, que estaba demente, o lo confundían o lo relacionaban con demencia y los encerraban, con inclusive camisas de fuerza, y resulta ser que no había el trato suficiente para la persona y no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, la ciencia ha avanzado bastante y hoy en día, para este siglo XXI, podemos decir que el autismo es eso, una condición neurológica. No se ha confirmado que sea genética, que sea hereditario, no, no. Muchas cosas, dice la ciencia, que también tiene que ver mucho con la alimentación en algunos casos, que los productos que se consume, y bueno, y una serie de patologías. Otros dicen que son otras situaciones de fármacos, pero eso, como te dije hace un momento, eso esperemos que el tiempo dé la respuesta con los especialistas capacitados. Y esperemos sea pronto. Otra cosa, no es que tenga cura. No, no tiene cura. Hasta ahora no se ha dicho que tenga cura. Pero de pronto tratar de, o sea, tratar no. En el momento en el que se encuentre como tal la raíz del trastorno, quizás sí puedan empezar a trabajar en algún tipo de... Sí, Porque ahorita solo hay ayudas, ¿no? sí,
hay medicamentos, hay terapias, cositas así, pero pues cura no hay como tal. No, hay medicamentos, terapia y la alimentación, inclusive. Ok, Se ha hablado también y han existido estudios acerca de lo que es el segundo cerebro, dicho por estudiosos, que es el segundo cerebro de nuestro ser, que es el intestino, sí. que hay que estar limpiándolo. Y de hecho, por salud, todo el mundo deberíamos estar haciendo eso, limpieza total. Nos vamos a desviar un poco del tema con eso. Pues yo que trabajo en la parte deportiva, apoyo mucho a los científicos que hablan del asunto de que el estómago y el intestino son el segundo cerebro del cuerpo. Conozco muchos casos de personas que no comen bien y no comer bien los lleva a no dormir bien y eso desencadena muchas otras cosas que realmente empiezan a volverse crónicas. Sí, es así. Así que no tenía el conocimiento quizá de que para el autismo la alimentación fuera también algo fundamentado, clave para mejorarlo. Sí, claro. Por ejemplo, hay alimentos que los puede volver irritables, como lácteos, galletas, dulces. Eso pueden estar normalitos y les das algo y de repente es como si a un neurotípico le dieses una golosina de chocolate. Los altera, pueden hasta pasar una noche en vela. Pueden Ok, estar, pueden estar desvelados toda la noche y están enteritos, y tú lo ves a las 7 de la mañana y están enteritos, como pero si no nada. están bien, y no está bien. Por eso la alimentación en un niño autista o un individuo autista es muy importante, pero imagínate que uno habla de esto, ¿no? De la alimentación y hay gente, ¿cuántas personas no hay de escasos recursos que tienen hijos con una condición autista? No tienen los recursos para llevarlo a un psicólogo. O sea, tantas personas que hay. Y yo a veces te digo, y desde el plano de la docencia, he visto nenes que, oye, no tienen la ayuda y hace falta la ayuda. Si uno se pone a hacer como una búsqueda, el autismo casi que a nivel mundial no es algo que uno vea que los gobiernos le inyecten como capital para empezar a mejorar por lo menos la condición de las familias que están Exacto. teniendo una condición como Es, esta en su hogar. sí, a veces se habla de igualdad social, pero vaya que eso escapa de la realidad. No solo aquí, no solo aquí. Pasa en muchos lados, sí, sí, pasa en muchos lados. De verdad que el tema de la situación del autismo, los entes gubernamentales, la gente que tiene el poder y la dirigencia de un país, el ver que la educación, la salud, porque es una cuestión de salud mental, salud ciudadana, eso es fundamental en una nación. Claro. ¿Sabes cuánta gente, cuántas personas con condiciones también? Así como hay un neurotípico, hay también una persona neurodivergente que le dan situaciones de... He escuchado testimonios de niños que desean no vivir y tú lo ves y dices, pero ¿qué pasa? Por el hecho de la situación social. O sea, el no estar educado o la formación moral que tenga un estudiante o una persona en su casa. Yo le digo a veces a muchos estudiantes, mis hijos, desde casa, la primera escuela de ustedes es su casa. A ustedes los educan allá, desde allá le dicen buenas tardes, sí señor, permiso, no señora, no señor. Pero el llegar a un colegio, por decir algo que es donde están estos nenes, que esa es otra, no hay una plataforma educativa y lo que se hace es excluir. Hablamos de una situación incluyente. Ujú. Y tú ves, y no, que aquí se incluye de verdad. ¿Y por qué no hay un docente especialista, tutor, que esté dentro del aula? Y no importando que esté el docente guía o el docente de la cátedra ahí, sino que sea como un transmisor de lo que el docente le está transmitiendo al otro grupo, también a él, para que haya una cohesión y una fusión de conocimiento y bueno, realmente es escaso eso.
Y no lo hay casi que en ninguna parte del mundo. No, Es, es, no, es muy no, triste tener que decirlo así, pero no lo hay, no lo hay. Y tú decías, Ricardo, tras cámara, estuvimos conversando unas cositas, decías algo muy interesante, o sea, el, el mundo no está preparado para todos, incluyendo a estas personitas hermosas, porque mi hermano, ver a una persona, a un individuo con estas condiciones, son las personas más nobles, más amorosas, respetuosas. Tú, para oírle un mal comentario, una grosería, caramba, va a ser muy difícil. Y lo otro, que ellos son muy literales, ellos toman lo que le dices, no lo van a tomar por juego, ellos no entienden, o sea, ellos no van a tomar una chanza como que, bueno, un doble sentido tampoco. Sí, ok, uno le va a decir, ya te caigo ahí, ya te caigo. Te van a decir, bueno, ya me caes, ¿no? ok. Te lo vas a tomar. Hey, para que me le echen un ojito al celular. No, yo no le voy a echar mi ojo, no, no, mi ojo. O sea, uy, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, que tiene que ser muy, o sea, muy sencillo lo que uno les tiene que expresar para que, o sea, no se les esté metiendo uno en la cabeza por el lado que no es. Tiene que ser así, un lenguaje muy sencillo, Wow. un lenguaje sencillo, donde le digas, no, ni que se tire de barriga. O sea, tengo que tirarme de barriga, listo, entonces, te lo van a tomar. Wow. Por eso, Ricardo, la importancia desde casa, y no solamente lo digo por los nenes neurodivergentes, a todo ser humano. ¿Cuántos de nosotros no nos dijeron unas palabras que nos marcaron en algún momento? A todos. Palabras que fueron hirientes, inclusive te marcaron la vida. Y cuando llegaste a tu adultez, Están ahí. están ahí y resulta ser que tropezaste y caíste con eso. Te marcaron. Alguien llegó, te dijo algo, te marcaron. Ahora, yo le doy las gracias al Señor, le doy las gracias a Dios, porque de verdad Él es el que nos da la sabiduría, nos da todo, todo. Sin Él no pudiésemos tener o alcanzar muchas cosas, muchos éxitos. Pero el decirle a un hijo lo valioso que es a tiempo es importantísimo. Bendecirlo, porque mucha gente nosotros decimos, y no con esto quiero cofrarme de algo religioso, ¿no? No, sino algo que tiene que ser tangible y de verdad para bien en nuestra familia. Eh, el bendecir al hijo no es solamente decirle, Dios te bendiga, y chao, chao, peladito, chao. No, no, el bendecirle es que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti, que todas las cosas que haga sean exitosas, que tú seas un hombre de bien, que puedas bendecir a otras personas con tu actitud. O sea, eso es bendecir. El decirle vi cosas de bien a un ser, y no solamente a tu hijo, a cualquier persona. Eso marca. Eh, Jonathan, con él tuve una experiencia hace poco, iniciando este 2026, no, perdón, finalizando el 2025. Y yo, las pocas veces, porque como no vivo con él, pocas veces que lo veo, lo he empezado a disfrutar cada segundo. Lo observo, lo miro, veo, aprendo de sus crisis. Hubo un paseo que hicimos, lo veía tan feliz, nadando y jugando, interactuando conmigo. Yo decía, eh, a veces le decía, Jonathan, ¿deseas una fruta? Y él para decir que, bueno, si me la quieres dar, está bien. Él decía, dilo, está bien, te voy a regalar tu fruta. Está bien, papá. Y es tanto así que yo a veces lo remedo, pero no con la intención de mofarme, Ajá. sino con la intención de poder meterme en su contexto y tratar de entenderlo. Hubo una anécdota en ese viaje que él se irritó.
se irritó o estábamos caminando, eso fue en la costa acá colombiana, cerca de Cartagena, y él se cansó, el calor, la fatiga, se cansó. Entonces, no, no quiero más caminar. No, pero tenemos que ir. Y entonces, uno a veces como papá, no, 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 sí, sí, sí. Y se me olvidó que tenía que, hey, trátalo en. Entonces, no, 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 y lo tomé de la manito. No, no, ¿qué no? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me tratas así? No seas así, eres un ogro. O sea, empezó a tener una conversación conmigo acerca de figuras inanimadas, de muñequitos que a lo mejor él ha visto y entonces los trae a colación y me dijo esto, eres un villano, papá. Y yo, uy, entonces yo cuando lo veo así irritado, está bien, papá, está bien, hijo. Yo no sabía cómo ayudarlo en su crisis. Y por eso te decía al inicio que la mamá, más allá de que no ha existido unas tutorías, asesoramientos profesionales, pues ella influyó mucho. Empezó a, o sea, hice una videollamada y la mamá decía, ok, y yo le escribí aparte para que no se diera cuenta. El niño tiene crisis, le dije, fue Houston. Hey, tengo una crisis aquí con el nene. Me dice, ¿qué puedo hacer? Hazme una videollamada. Le hice la videollamada, ella habló con el niño, le dijo, hola, empezó a hablar. Y empezó ella, y yo observaba y oía la forma terapéutica que ella usaba. Y decía, respira, bota, expulsa esa ira, eso no es tuya. Y respira, y reguló. Tenía en el momento en el bracito, tenía un muñequito, un Speedy González, Ok. que era si se pierde ese muñeco, en el momento, uy, estaba en grave problema. Ok. Esa técnica de respiración lo ayudó a relajar. Y entonces él empezó, ahora sí, escúchame, dime, hijo, ¿qué fue lo que ocurrió? Él empezó, es, y escucha esto, lo que él le dijo a la madre, le dijo, es que papá no me entiende, mamá, no me entiende, no me entiende. Y la mamá le decía, ¿no te entiende, papá? No, mamá. Entonces la mamá le dijo, ok, lo que pasa es que papá tenía rato que no compartía contigo, pero él está feliz de estar contigo. Eh, habla con él, enséñale cómo tiene que entenderte. O sea, en ese vocabulario, Súper didáctica. Wow. en ese vocabulario decía, dile y explícale cómo debe entenderte. Papá te va a entender, él tiene que aprender de ti, pero tú también debes aprender de papá. El niño bajó, reguló, listo. Y eso ha sido duro. Hubo, el año pasado tuvo su grado. Y yo fui, y cuando lo vi, tuvo un episodio que yo ese sí no lo había visto. Ok. Bárbaro. Ricardo, yo cuando vi al niño, hubo un momento que se fastidió porque a ellos la aglomeración de personas los irrita, los vuelve nerviosos y reaccionan irritablemente. Eh, él empezó a hacer unos gestos y quería como colocarse las piernas hacia de pie y eso, mi hermano, mira, no, eso, a mí se me aguaron los ojos. Bro. Yo decía, no, no, ya va, papito Dios, le decía yo, no, Dios mío. Yo no hallaba qué hacer en el momento, pues yo estaba con él aparte. Y eso a mí me quebrantó adentro, brother. Y yo dije, Dios mío, yo sé que él está aquí con un propósito. Eh, y yo sé que tú lo tienes para cosas grandes. Pero esa escena a mí me quebró, bro. Yo quedé en shock y se me salieron las lágrimas, me di media vuelta, yo grabándolo, porque estaba en su grado de primaria. Y me di media vuelta y medio me escondí a un extremo de una de las cortinas del auditorio donde estaba. Y yo pues, me puse a llorar y yo soy de poco llorar, bueno, no,
Uno a veces prefiere dárselas de guapito a veces, pero no, cuando te quiebras, te quiebras. Sí, sucede. Pero fue duro, ese momento fue muy duro. ¿Cómo solucionó ese pedacito ahí? O sea, el cuerpo, las lágrimas, el llanto, todo, pero me imagino que el cerebro, la conciencia en algún momento dice, hey, Rodolfo, volvamos a lo que estamos. Porque igual me imagino yo que es un poco controversial lo que voy a decir, porque este episodio no, este canal busca eso, que podamos ser más humanos nosotros mismos. Pero en algún momento uno tiene que mostrar fortaleza. ¿Y cómo llega la fortaleza en un momento de eso? Bueno, ese momento lo que hice fue, me acordé de unas palabras que escuché en una oportunidad que decía que es válido llorar, que es válido reír, pero también es válido llorar. Y cuando hay que llorar, hay que hacerlo. Entonces, expresar las emociones y no reprimirlas. Entonces, lo que hice fue llorar y ya cuando terminé de desahogarme, bueno, listo. Agarré un pañuelo, me sequé lágrimas y nada. Dos golpecitos en la carita y vamos, Ya vamos, sé. Rodo, vamos, que es el grado, el peladito. Es tu nene. Vamos, vamos, que vamos para el grado, listo. Y además ya cambió la película, dele. Pero no es fácil. ¿Se vuelve costumbre este tipo de situaciones? De pronto, o sea, poniéndome en los zapatos de Rodolfo, me imagino que no va a ser la única vez, ni ha sido la única vez que de pronto ha pasado por un momento de esos donde se vuelve costumbre o cada vez la sorpresa es distinta, que lo lleve a uno a ese punto de sentirse quebrado. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno siempre tiene nuevas experiencias. Algunas son un tantito diferentes a otras, pero siempre trae su nivel diferente a la anterior, que es lo que nos hace fuerte la mentalidad, cómo estás mentalmente. Cuando realmente a veces muchas personas dicen, no, que yo soy resiliente, yo soy resiliente, yo soy resiliente. Realmente sabes si eres resiliente cuando llega el momento, la prueba, ¿no? Mm, No, que yo soy muy paciente. Yo soy, dígame, en esas entrevistas a veces de trabajo que hay personas que dicen, bueno, yo tengo paciencia, yo soy paciente. Sí, paciente. Conozco que realmente la paciencia surge es de allí en los momentos críticos, en los momentos difíciles. ¿Cómo estás mentalmente para asumirlo? Y a diario, ¿cómo haces? O sea, todo es un entrenamiento, Ricardo, todo es un entrenamiento. Y que tú eres coach, eres entrenador de fútbol. A los jugadores hay que tenerlos con la mente de que ahí fortaleciendo, con disciplina, que sí se puede, que nos caemos, nos levantamos. O sea, toda esa serie, lo que te decía hace rato, el bendecir. ujú. Eso es, eso es, o sea, venir de transformarse. Muchos momentos. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia cuando estuve nuevo acá en Bogotá. Llegué nuevecito a Bogotá. Que bueno, y ahorita se van a enterar mis familiares, porque eso no lo sabía, eso no, Ok. lo que voy a decir no lo sabía mi mamá, lo sabía mi papá nada más, pero mi mamá no lo supo, sabía, y ahorita creo que se va a enterar. Eh, yo trabajaba, antes de ejercer la docencia, acá hace 8 años, estaba trabajando con una empresa de polímeros, eh, fabricación de almacenamiento, de tanques de almacenamiento de aguas residual y aguas blancas. Yo tuve, pues, para poder convalidar título acá, porque, bueno, yo venía del extranjero hice mi carrera profesional en el extranjero y cuando llegué acá, pues tenía que convalidarlo, pero tenía que trabajar en algo para poder sustentar. Eh, Llego y resulta ser que estoy en la empresa y con un soplete estamos fabricando las tapas de unos tanques de 500 litros. Pero el material estaba como que la mezcla, ya lo hicieron, se pasaba un poquito de la mezcla y se hizo un poquito más volátil y estaba esparciéndose demasiado material hacia afuera, el externo del molde.
tengo el soplete acá para poderle darle fortaleza a la pestaña de la tapa, pero una de esas partículas inflamables de polímero con la mezcla, hizo un fogonazo y fue cuestión de segundos. Y de una vez, así, cuando yo cuando reacciono, mi tío tenía careta, pero eso me quemé esta zona, Ok. esto acá, y a Dios gracias, yo todavía no sé cómo no tengo cicatriz, Ricardo. Esta zona acá, las pestañas quemadas, cejas quemadas, esto acá irritado. Bueno, tanto así que me llevaron. Cuando ya termino ahí, estoy esperando porque me van a llevar al hospital de Simón Bolívar. Me dice la de recursos humanos, la muchacha de recursos humanos, me dice, ella me ve que yo estoy mal, o sea, que estoy nervioso, que estoy quebrado. Y al verme me dice, eh, ¿en qué pensaste? Brother, ¿tú sabes cuál fue la primera persona que se me vino a la mente? Tu hijo. Jonathan. Cuando yo estoy, que sufrí esa quemadura, estoy ahí con la cara quemada y cabello quemado, me dice ella eso, ¿en qué empezaste? Y yo dije, mi hijo, Jonathan, y empecé a llorar. Y vuelvo y te digo, o sea, esa situación ahí, hace rato me decía que si es una rutina, y pienso que es que toda situación viene con su nivel de experiencia para enseñarlo. Hoy en día no pienso igual que hace 8 años, 7 años, cuando pasó eso. Diferente. Pero el tener un hijo neurodivergente, el entenderlo, llevarlo ahí donde de verdad tienes tu paciencia, el tener a un familiar, por ejemplo, tú me contabas que tenías a tu mamita con Alzheimer, Mi abuela, sí. tu abuelita, o sea, son personas que uno tiene que tenerle la consideración, el estar ahí, y créeme que la vida no se queda con nada, eso a uno se lo retribuye todo. Pero hay personas que a veces juzgan, no, pero ¿por qué no la metes en un psiquiátrico? No, ¿y por qué? No, Dios me libre. ¿Sabes? ¿Por qué no metes a tu hijo? No, porque no, que en los años 50 la gente por desconocimiento colocaban a las personas con ese tipo, porque conocían y decían que tan era loco, que que no estaban siendo bien tratados y lo que hacían era que inyectarlo. ¿Cuánta gente no sufrió? Claramente. ¿Cuánta gente no mataron? Asesinaron a punta de pastillas, fármacos. Es bastante fuerte. A mí eso siempre me da, porque considero que no es la única situación en la humanidad por la que se ha pasado en que ocurren cosas como esas. Y creo que el ser humano siempre ante el desconocimiento de las cosas actúa normalmente mal. Para mí es algo que uno mira con el paso del tiempo y, o sea, llega el desconocimiento, no saben cómo actuar y normalmente nuestra raza, nuestra especie siempre tiene tendencia primero a actuar mal que a pensar en actuar bien. Y a veces es tan injusto porque hay personas que traen consigo algo que no piden, que no quieren, que simplemente llega por la condición que sea y se ve expuesta a una cantidad de cosas que lo reducen a la nada, inclusive pueden llegar a morir personas por esa misma condición. Mucho, mucho. Yo, no sé si has oído acerca de que en Estados Unidos a veces están locos, que entran niños a matar a la gente con armas, ¿qué tal? Pero, ¿qué hay detrás de eso? Porque ese es el efecto. ¿Y la causa? ¿La raíz del asunto? Y resulta ser que yo, estudiando por ahí, vi un episodio y entonces me fui a ahondar un poquito acerca de casos de homicidios en colegios estadounidenses. Y por ahí me encontré uno que era de condición de discapacidad cognitiva, otro con TDAH.
O sea, ¿qué ocurrió ahí? El bullying, la insensibilidad ante la persona. O sea, ver a un individuo que no, que chocó, que le empujó y no, o sea, no es que lo quiso hacer, es porque reaccionó a algo que lo irritó. La luz pudo haber sido un color fuerte. Por ejemplo, en mi caso, para mi hijo, eh, a la mamá, que es con quien más él convive, yo le pregunto a ella qué color le gusta. Inclusive él es de buen comer, pero hay comidas que él no las quiere. ¿No? Entonces, ¿por qué? Por la textura, bien sea por la textura. Entonces, por ejemplo, a mi hijo, él comió una pizza. Acá estuvimos comiendo una pizza y yo cuando vi que el maíz, y la mamá me dijo que el maíz no, que la mazorca no le gustaba. Entonces, hablando con él y descubrí que él se comió la pizza, pero la pizza tenía más granos de maíz. Yo dije, ay, bendito. Ahora no seguro no se la va a comer, hay que cambiarla. ¿No? Entonces, estábamos con mi esposa y él, y comíamos y ella me miraba y lo miraba a él para ver, expectante a decirlo, cómo iba a reaccionar con la comida. No, él se la comió, la pasó. Pero pues después yo le mostré la mazorca, aparte, y dije, no, de una vez sintió el rechazo. Ok. Y son toda esa serie de cositas que he ido aprendiendo con el tiempo, relacionándome con él. Ruidos, hay situaciones, ellos no pueden estar donde hay aglomeración de tantas personas como te lo dije al inicio, pues, se irritan, empiezan a comportarse que se sienten turbados, pues su cabecita está pasando otra cosita, los ruidos fuertes, todo eso influye, el ambiente, el ver a alguien que levantó la voz, él siente que, no, oye, no, por favor, no, no, y todo es que tienes que estar regulado y que estar pendiente con lo que estás haciendo. Porque, wow, tenía otra de las anécdotas que te voy a contar cuando estaba pequeñito, que celebramos el cumpleaños, tenía 2 añitos. Invitamos a unos nenes para que fueran vecinitos y ninguno quiso ir. No fueron, o sea, otros llegaron después que ya había partido la piñata. Y entonces nosotros inventamos, mis hermanos, y yo dije, bueno, nadie quiere, entonces vamos a repartir la piñata y regar y nosotros tirarnos ahí en el piso también. Eso le causó a él, pensó que era una riña, pero, o sea, eso le causó a él una conmoción fuerte. Lo llevó a otra cosa, a otro Sí, lo pensamiento. tuvimos que sacar, pero yo para la época no sabía, o en el momento no sabía. La mamá fue, lo ayudó a regular, estuvo ahí, y la mamá tampoco sabía lo de él, pero lo ayudó. No, que están jugando, están jugando, pues tuvimos que toditos abrazar, no, y entonces lo cargaron. Pero esa serie de situaciones ellos la viven diferente. Ellos viven el mundo muy diferente al nuestro. De hecho, hay personas que, perdón, hay sociedades que dentro del núcleo del autismo le dicen las personas azul. Son personitas que, bueno, hay comunidades hoy en día también que son autismo, perdón, y que sufren, que tienen la condición del autismo. Y es maravilloso escucharles. Hay mucha gente brillante, hay mucha gente dedicada, constante. Eh, la, este, esta percepción que se tiene en la sociedad de que no, que ellos son muy inteligentes, ellos no son, o sea, en sí, todos poseemos inteligencia, todos poseemos inteligencia. Lo que ocurre con ellos es que tienen una ventaja que nosotros, los neurotípicos, ignoramos, que es la constancia y la disciplina. Son muy disciplinados. Agarras a un nene con autismo y tú le pones no sé, un rompecabezas. Se lo entregas y te lo arma. No se para de ahí hasta que te lo arme. Te lo entrega, aquí está. Y tú vas al otro día, no, que bueno, vamos a hacer otro rompecabezas. No, señor, ya yo hice mi meta. Ya cumplí. Ok. Dame otro reto, otra cosa. Y Qué interesante eso. son así, ellos son así. No es que son inteligentes, sí, es que ellos se enfocan. Deberíamos de aprender de ellos. De hecho, yo aprendo mucho de ellos. Claro. Son muy enfocados, son disciplinados en lo que van a hacer. Por eso ellos son así. Por eso vemos gente brillante. Vimos a un Albert Einstein.
Newton. ¿Y cuántos más? ¿Y cuántos premios Nobel no hay por ahí? Personas, unos genios en la matemática, en las artes. Porque todos decimos, no, que las matemáticas son unos bárbaros. No, y es lo que están en las artes. Un musicazo. En el mundo en el que yo me desenvuelvo, yo sé que mis alumnos que me están viendo por ahí me van a funar por esto, porque yo soy Ronaldo Lover, pues, pero se supone o se Claro, dice, somos de allí. bien, se supone o se dice que Messi tiene una condición autista y Messi es un genio de la pelota. Entonces, inclusive hasta en el mundo del deporte Sí, empiezan sí, a surgir ejemplos de esos, casos de esos. claro. ¿Sabe qué es lo que nosotros como ciudadanos, como padres, como docentes, como profesores de deporte, capacitadores, creo que debemos de tener un liderazgo transformacional, ejercer un estilo de liderazgo transformacional, de verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cómo? No, voy a tener un estudiante, bueno, en mi caso que soy profesor, docente de matemáticas, o sea, si el estudiante no quiere matemáticas, o sea, ¿a dónde voy yo? O sea, me enfoco más en lo que él tiene como potencialidad. Ah, pero le voy metiendo la matemática suavemente. Y era el amigo Elvis Crespo. Con paciencia y viendo la estrategia por dónde la matemática. Hoy estuve hablando por cierto, con estudiantes de grado 11 ellos estaban hablando sobre, la profesora de castellano y literatura les estuvo explicando sobre la línea de tiempo de la guerra de Troya, la batalla de Troya, Odiseo y bueno, con quién terminó después que fue con Penelope. Y yo le empecé a explicar ahí a todos ellos en la línea de tiempo usando la recta numérica. Ahí, bien. La recta numérica. Y sistema de ecuación. Listo, desde acá comienza, aquí abre, aquí cierra. O aquí excluye esta temporada y aquí se apertura esta. Menor, mayor, igual que a tal siglo, en tal fecha. Y por ahí ellos digo, o sea, es cuestión, por ejemplo, en mi clase yo les hago ver a los estudiantes que no realmente, que la matemática no es como nos las pinta y que la vemos a diario, que la vemos a diario. Tengo un nene de décimo y te cuento que a él le gusta el trazo. Ok. Y bárbaro, lo puse a hacer le puse a hacer figuras, cuerpos redondos, cuerpos paralelepípedos, el cubo y su trazo, ay, mi hermano, una dedicación en la hoja de papel milimetrado y su trazo fue mejor inclusive que muchos de 11 que tenían en el momento que estaban haciendo una actividad. Ok. Y le gusta mucho eso, las formas, las figuras geométricas. Eh, yo parto de que nosotros, retomando lo anterior, debemos ver en dónde lo podemos potencializar. Eres profesor de fútbol. Pues si yo tengo un muchachito que es alto y que tiene como que esa cualidad de salto, velocidad, manito, ponlo para arriba. Que si tienes mediocampista, te van a botar la pelota y ese llega porque llega. Entonces, es una cuestión de tener ese liderazgo y esa visión de liderazgo y decir, listo, ya sé por dónde puedes ir, ya sé por dónde va. Esa mentoría. Es nuestra labor como tal, como docentes en la sociedad. Guiar. Exacto, exacto. Muchas veces se nos tiene como solamente para enseñar, pero realmente nuestro plano está más por el lado de la guianza. Es mejor guiar, claramente enseñar, pero es mucho mejor guiar, porque el talento lo tenemos todos, la magia la tenemos todos, todos tenemos algo. Es saber canalizar eso. Así es, así es. Yo ver estudiantes, yo por eso no los obligo en matemáticas.
¿qué te gusta? Yo le pregunto, ¿qué te gusta? Ah, papá, me gusta el deporte, me gusta el fútbol. Listo, duro con eso, vamos con eso. Y después cuando veo, no, el muchacho está motivado, ya tiene otra cosa, le gusta ir allá a la matemática, que no la está viendo, no tiene la perfección esa de... por ahí también tuve la experiencia con un muchachito que le gusta el fútbol, microfútbol o la fútbol sala, y estábamos viendo en ese momento un tema acerca de perímetro, y lo mandé a medir la cancha, Muy bien. y por allá se fue a medir. Y le dije, ¿cuánto tiene todos los lados, todo en la zona del perímetro, toda la cancha? No, que tiene tantos metros. Bueno, acabas de hacer el perímetro de tu cancha. Listo. Ya, por ahí uno se va. Pero es importante ser visionario con esas personitas, con los hijos de uno, con un sobrino. Rodolfo, ¿qué no es el autismo y qué mitos se siguen manejando frente a él? ¿Qué no es el autismo? Eh, para poder discernir o diferenciar eso en una persona que sea neurodiversa, hay que conocerlo, hay que verlo. Porque no todo se le debe decir sí, sí, y aplaudirlo. No, hay cosas que, o sea, tuve un momento con mi niño en donde una persona, él permite que te le acerques hasta cierto punto, pero después no le gusta que le invada su espacio. O sea, un nene más pequeñito que él que llegó y le invadió su espacio y él lo empujó. Entonces, en ese momento mi esposa me dice, no, no, hay que hablar. Un golpe de esos va y causa una catástrofe. Ay, no, no, porque él es auto. No, no. O sea, lo llamo y dijo, no, lo que pasa es que tú eres un poquito más fuerte, debes medir un poco más la fuerza. Él no te quería hacer daño, solamente se quería para jugar contigo, toda esa serie de cosas. Y lo educado también. O sea, porque puede llegar un momento en que puede manipular. Claro. Y decir, no, bueno, papá, bien, mi papá no me dijo nada con esto y me aplaudió, no me dijo nada. Y el no decirle nada es aplaudirle igual, porque ellos van a tener otra situación en donde eh, probablemente alguien le invada su puesto, otro episodio similar, y lo va a votar. Oye, apártate, ¿qué haces aquí? Oye, no agarres mis cosas, respeta. Esas son las palabras, por ejemplo, de mi hijo, ¿no? Son las palabras de él. Oye, no agarres eso. Eso no te pertenece. Así son, esos son los términos de él. Ok. O sea, yo no con grosería, con un neurotípico que te va a decir grosería o vulgaridades, ¿no? Pero entonces, ¿a qué llevamos? A que no puedo, hay una acción, no todo es pataleta, no todo es grosería lo que ocurre en ello. Hay unas que sí son ya, que tú tienes que ver que ya eso no, hay que corregirlo. Que hubiera sido chévere que lo hubieran explicado con mucha claridad frente a la condición. ¿Cómo debía tratarse? Ok. ¿Cómo debía tratarse? Eh, Hoy en día, si actúas rápido y tienes la posibilidad de poder tratar al nene o al individuo como tal, con la condición, puedes ayudarle a desarrollar otras cosas. ¿Por qué? Porque si uno no lo trata a tiempo, ellos pueden retroceder. La idea no es que retrocedan, la idea es que, ok, si van a ir, eso tenlo por seguro, van a ir muy lento. A la velocidad que tú aprendes las cosas, ellos no lo van a hacer en esa velocidad, pero si puedes ir haciendo, implementándole poco a poco, o perdón, paso a paso, todo lo que puedas darle como aprendizaje y que ellos puedan adquirir. Hay muchos de ellos, por ejemplo, a mi hijo, veía muchas comiquitos y ya tiene 13 añitos. El Paw Patrol, el otro, de chiquitico. Entonces, ¿qué empecé yo a mostrarle? Otro contenido educativo que tuviese que ver con la ciencia, con el deporte, con la música y a ver, explorando gustos también en él. Y me encontré con que le gusta mucho el mundo del océano. Ok. Yo no sé si más adelante él sea un biólogo marino, qué sé yo,
Pero encontré esa situación de que le gustó mucho el mundo de los océanos. Y hay otra cosa que te quería comentar. Mira que la mamá lee mucho la Biblia. Ujú. Entonces siempre están con la lectura de la Biblia o historias bíblicas en YouTube, en cualquier otra plataforma. Y mi hijo, lo noté conversando con él, hablaba de quién era Abraham, que por qué le cambiaron el nombre de Abraham por Abraham, que David porque hizo tal cosa de una batalla, y que Jesús eligió a 12 porque los eligió. O sea, yo dije, ese punto teológico, yo digo, Jonathan, ¿cómo sabes eso? ¿Lo has, lo has estudiado? Me dice, sí, leemos la Biblia con mamá todas las noches. Oramos, hablamos a Dios. Y me decía, y veo muchas historias en internet y el léxico que tiene, o sea, tiene mejor léxico que yo. Ey, pero qué chévere. Tiene mejor léxico que yo, habla muy claro, es muy atento, muy noble, muy cariñoso. Solo que vuelvo y te digo, hay cosas, hay su espacio. Y ellos dicen, cuando le dices, vamos a salir, si cometes el error y dicen, ahora más tarde o mañana, ay, no. Ellos no toman la palabra por juego porque, O sea, va de una. de una, hay que hacerlo de una. Ey, pero qué chévere. Sí, sí, sí. Chévere porque hay muchas personas que procrastinan mucho. Oh, Me imagino que ante una situación de esas tiene que, o se elimina o se elimina. sí, sí, Vea pues, sí, sí. qué Sí, sí. interesante. Esa situación pasa con él, o con ellos independientemente, por lo que te decía, son muy disciplinados, también hay que inculcarle la disciplina, eso no es que llegó por hora y arte de magia, no, no, claro, se le inculca y ellos ya lo toman como parte de su ser. Rodolfo, ¿en qué momento entendió que ya esa condición no se podía arreglar? La entendí hace 2 años, hace 2 años la entendí, no quería aceptarlo, de verdad, vivía con eso, imagínate, todo este tiempo y no lo aceptaba. Y es lo que yo sé que a lo mejor los que me van a ver, papás o hermanos, sí, se identificarán con parte de lo que te cuento, pero es muy duro, es muy duro. Ya yo me pasó como lo de cuando lloré por él, que lo vi con esa otra crisis, y después, no, ya va. Él va a ser así, él va a seguir así, y nada, hay que afrontar esto de la mejor manera, bien. Pero es duro porque uno se siente por dentro mal y ese duelo que dice, no, que un año de duelo, o sea, eso no tiene fecha, un duelo no, hasta que de verdad se te revela o tienes la percepción de que, bueno, ya, vamos aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí influyen muchas cosas, tu mentalidad, la fortaleza mental que tengas, tu salud mental que tengas, con quienes te rodeas, el apoyo que buscas, llámese amistad, familiares, profesionales, con quienes te reúnes, con quien hablas acerca del tema. Porque muchas veces nosotros nos callamos los duelos, como te dije, nosotros los caballeros, los hombres, son difíciles de expresar cosas, o sea, ¿no? Y no es porque a veces nos las demos de macho man, qué sé yo, sino que preferimos no contar nada, tragar y ya, pero resulta ser que eso hace daño, y mucho, hace mucho daño. Ver la situación de mi hijo, como te dije, yo el año pasado lloré, y esos, no sé, 2 o 3 minutos de llorar, yo sentí que se me desprendió una carga muy grande, manito. Yo ahí, yo dije, no,
es mi hijo, debe tener un propósito para estar en la tierra, así que vamos a buscarlo, vamos a guiarlo hasta donde más se pueda y que Dios haga el resto. ¿Qué se rompe por dentro cuando el rol de proveedor, el rol de puedo con todo, ya no alcanza en una situación de esas? En cuanto a finanzas, dices, o en cuanto A nivel general, a nivel general. pues uno no solo provee dinero, ¿no? Dinero, sí, Sí. dinero, comida, que es el rol del hombre, ¿no? Eh, Hubo un momento en que dije, bueno, no es suficiente. O sea, lo que estoy dando como persona, como lo que dijiste de proveer, ese rol de proveer, no es suficiente. ¿Qué hago? Mira, pasaron por la mente muchas cosas. Hubo un episodio, inclusive, de mal pensamiento, inclusive, lo hace bastante. Y, y llegué a pensar que no iba a poder, que no iba a poder, de verdad que no iba a poder. A Dios gracias, perdón, muchas personas, bueno, muchas no, mentira. Hubo personas que Dios puso en el camino, esos ángeles que Dios le pone a uno en el camino, que te daban una palabra. Y ellos ni siquiera sabían cómo estaba, o por lo que te decía, yo no contaba nada. Y Ricardo, mucha gente, hubo una persona que en una oportunidad me dijo, Rodolfo, lo que estás pasando es temporal. Lo que estás pasando es temporal. ¡Ánimo! Y me abrazó duro. Y fue un hombre, un caballo, un amigo. Y me abrazó duro y yo lo abracé. Y Ricardo ahí empecé a llorar. Ay, empecé a llorar. En ese momento tenía un pensamiento así. No, estoy aquí. O sea, pensé que había hecho las cosas bien durante mucho tiempo y ¡pum! Estuve atacado. Entonces fue bastante fuerte me encerré en mí mismo y estaba muy mal, bro, muy mal. Yo te digo, no tuve eh, la ayuda de otras personas, pero las que Dios puso en el camino llegaron en el momento exacto para dar una palabra. Y mira, aquí yo doy gracias a Dios porque estoy acá. Eh, Me he caído, pero también me he podido levantar. He cometido errores, me han servido. Ha sido una metacognición prácticamente aprender de todo eso. Y estoy aquí. Y sé que vendrán retos, vendrán traspiés, pero como dijo alguien, la idea no es que te caíste y quedaste ahí. No, no, no. Hey, así, lávese, párese, límpiese, listo, eso sana. Dale, adelante. Pero a Dios gracias por las personas que colocó en el camino en esos momentos fuertes que tuve. Qué duro, ¿no? La verdad, me toca, me, me pone como muy nostálgico eso, porque esa situación no es fácil. No, no, Sentir que uno no quiere seguir con vida es difícil. Muestra también mucho la debilidad nuestra. Y también muestra como ese punto de vista en el que muchas veces nos enfrascamos tanto en algo que se nos olvida que al día siguiente sale el sol y es una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. Y me lleva quizá a una época donde yo también me sentía así y no puedo, o sea, se me viene una palabra a la cabeza que puede de pronto sonar un poco altanera, pero a veces es un desperdicio ese pensamiento, porque la vida es tan bonita, la vida es tan linda, hay tantas cosas
maravillosas a diario que vivir, que experimentar, que sentir. Y la vida va tan rápido, Sí. es tan efímera, que llegar a pensar eso y de pronto eliminar el privilegio que tenemos de estar vivo es muy berraco. Es muy berraco. La verdad me toca mucho lo que dice porque wow, por mi cabeza han pasado pensamientos así en algún momento y gracias a Dios he tenido la sabiduría de pronto decir, hey, no. Sí, la fortaleza, esa capacidad mental en esas cuestiones de segundo donde dice, no, no, ya va. Y lo que tú dices, la vida es bonita, no, 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 no. Entonces, lo que dices es muy importante porque uno debe ser agradecido. Tiene que tener gratitud todos los días. Rica, mi hermano, hay gente pasando por cosas más terribles que la que vivimos nosotros. Así es. Pasándola más, muy dura, muy dura. Uno puede decir, oye, no tengo empleo. Hombre, no tienes empleo. ¿Y hace cuánto no tienes empleo? No, hombre, hace un mes o hace una semana. Hombre, mi hermano, el que tienes allá en el horizonte no ha ni siquiera comido hace bastantico. O está luchando y bregándola ahí para poder llevar un sustento a la casa. Hombre, que hace rato que no compro un tenis nuevo de marca. Y como tú decías, es una cosa efímera, algo que se va, eso no tiene. Ah, yo recuerdo que en mi niñez, nosotros somos 9 hermanos. Ok, harto eso. Somos 9 hermanos. Y venimos, mi papá campesino, mi padre es campesino. Mi mamá con un sexto grado, mi papá con un noveno de bachillerato, no concluido. Y nos la veíamos fuerte muchas veces, como muchas familias, para estudiar, hombre. Había que ver quién le quedaba la ropita aquí o a dónde conseguíamos una ropita prestada para. Y, hombre, yo recuerdo que mi mamá sin tanto a veces nos daba arroz, el arroz, porque no había más nada, solamente cocido el arroz. Y yo recuerdo que en mi niñez hubo un momento en que yo imaginaba, o sea, lo que juega la psique, ¿no? La, la mente de uno. Yo imaginaba que el arroz tenía queso, Ok, que tenía queso. ok. Y yo creía que me estaba comiendo, yo probaba y yo sentía el queso, literal, lo sentía. Pero bueno, hoy en día ya, y por ejemplo iba para el colegio, no tenía ni zapato, a veces era roto, era tan ordinario todo, que le colgamos, estaba abierto, roto y en la suela y le metíamos un alambre y con una tenaza apretábamos un poquito. Ok. Y para el colegio, dele balón y juegue fútbol y feliz, era feliz jugando fútbol. Yo, claro, yo veía a veces a mi mamá que nos daba comida y a veces ella no las comía, me decía que estaba llena, que no, que ella ya había comido. Mentira, mamá no había comido Por darle a a ustedes. darlo a nosotros. Y con el tiempo, hombre, mi hermano, yo veo a veces a alguien, por ejemplo, en el caso del colegio, yo le inculco mucho a los muchachos, muchachos, vea, este pancito no lo boten, mi hermano, no boten eso. Y yo agarro el pan y lo bendigo. Señor, gracias por el pan, por las personas que contribuyeron con la fabricación de este alimento. Y los muchachos, chicos, hay que ser agradecido con la vida, por todo lo que nos da. Y Ricardo, hay gente, ahorita nosotros aquí, hay gente afuera que la está pasando mal, pasando mal. Nosotros aquí tenemos abriguitos, hay gente afuera que está casi que semidesnudo aguantando la inclemencia del frío acá en Bogotá. Así es. Entonces hay que ser agradecido con todo lo que tenemos, con todo lo que nos da, con la vida que es hermosa, con las cosas buenas que nos suceden, con los manjares que nos comemos, pero también con el bollito que nos comemos limpio, con el vasito con agua que nos tomamos, con el jugo. Entonces,
agradecido con la ropa que tenés y agradecido con la gente que Dios nos permite crecer, que nos pone en el camino para crecer. Nada, seguir adelante y valorar la vida, valorar las cosas que nos da Dios. En algún momento hubo el sentimiento de culpa. Así supiera su merced que no era culpable. Pudo haber sentimiento de culpa frente a la condición De de Jonathan, Jonathan. uf, claro, mi hermano. Eso me carcomía, era como que me tocaran el pecho y por tu culpa, por tu culpa. Sí, el sentimiento de culpa fue bastante largo, bastante largo. Había noche, había días, momentos estaba en la calle y me llegaba a memoria todo y sí, seguro yo cometí un error, seguro yo hice algo mal. Entonces, un poco de cosas. Dirá uno a veces no, que fueron cosas esquizofrénicas, pero es que llegaban muchas, muchas, y eso era carcomiéndome ahí hasta que bueno, como te decía, Dios colocaba gente, colocaba personas, esos angelitos por ahí y te ayudaban a sanar, te daban una palabra que te indicaba dónde ir y te ayudaba a sanar. En algún momento se ha sentido juzgado por por la conducta de Jonathan. Juzgado desde la sociedad hacia mí. Claro, como papá. Ah, sí, sí. No solamente yo, Álvaro, pero sí, sí, hay personas que han existido en el camino que han dicho, así como existieron esos angelitos que te dicen una palabra de aliento o algo, pues ahí existieron otras personas que señalando, te hizo esto, de seguro, hizo esto otro, o quién sabe qué haría. Y empieza toda esa serie de cosas, pero yo lo que hacía en muchos momentos era no hablar, enmudecer. Y de hecho, todavía sucede a personas que llegan y dicen cosas de mi hijo. Y no te creas, sí, está ese papá que ay, métete con el santo, pero no con la limosna. Entonces, eh, pero con paciencia, hacer, hacer silencio y simple y llanamente retirar. Hasta eso aprendí. O sea, si yo llego a un sitio donde no soy bienvenido y por más que diga, no, que ven, no sé, yo sé que eso no es así, es como la hipocresía, ¿no? Sí, yo sé que eso es para prestarse para esa situación, entonces prefiero no contestar. Es más, yo tengo un pensamiento del rey Salomón que decía, si a tu hermano le es ocasión de caer porque comas carne, entonces no comas carne delante de él, come. No puedo estar allá porque le causo mala impresión o no desea que mi presencia ahí. Listo, no se preocupe, me retiro. Lo veo por el camino. Hola, hola, ¿cómo están? Dios le bendiga. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Salud, normal. Eh, ¿Cuándo vas para la casa? Algún momento. Bueno, en algún momento que se dé la oportunidad, estaré por ahí compartiendo. Estaremos por ahí, tranquilo. Pero evito tener ese acercamiento con esas personas porque ya no es que le tenga rencor, yo no procuro dañar mi corazón o agregarle cosas. No, no se retira y ya. Hay personas en la vida que llegan, que van y vienen. Y aferrarse a las personas y creer que las personas te valoran como tú deseas que valore, eso no va a pasar. Entonces, todas las personas que transitan por nuestras vidas, alguna enseñanza nos deja, sea pareja, sea amistades, sean amigos. Mira que, te soy sincero, yo tengo escasamente, puedo contar con la mano la cantidad de amigos que tengo. Les los cuento, y sé quiénes son. Entonces, el number one es Dios. Pero de ahí son contaditos. O sea, no es que al principio sí, mira que desde mi adolescencia yo decía, no, quería tener reunido y no, y quería ser amigo de todo el mundo. Y, y empezó la vida, esa escuela de nosotros, la vida, que nos va enseñando, no es todo, no es así.
sea, yo no puedo abrirle la puerta de mi corazón a todo el mundo y desparramarme, porque no todos tienen la madurez necesaria o la que necesito para crecer. Alguien en una oportunidad dijo, si si hay 5 flojos y te reúnes con esos 5 flojos, tú vas a ser el sexto. Ahora, si te reúnes con 5 exitosos y tú te reúnes con ellos, vas a ser el sexto exitoso. Entonces, es una situación de que no aferrarse muchas veces a personas, porque el aferrarse te lleva a una condición precaria de dependencia y no debería ser así. O sea, yo, por ejemplo, eso lo aprendí cuando en la universidad y empecé después empezó porque, bueno, no les dije que también era músico. Y yo tengo compañeros músicos, pero te soy sincero, de mis compañeros músicos, yo lo cuento que son así, que para poder conversar de algo serio, algo que fructifique, hombre, no mucho, pero son personas que pasan por tu vida y te dejan, y esa enseñanza eso es lo que te atesora y te ayuda a crecer, recoger todo lo bueno que ellos pudieron haber pasado y lo demás desecharlo, no desechar la persona, sino las malas cosas, las que no nos convienen. Yo hace, van a ser 8 años, escribí un libro y hay un fragmento del libro que le dediqué justamente a eso que su merced acaba de hablar y lo dediqué a manera de analogía. Ok. En el libro dice, nosotros somos como muelles que recibe barcos. Ujú. El muelle está sucio porque los del barco vinieron a dejar suciedad. O el muelle está limpio porque los del barco recogieron la mugre. Nosotros somos de acuerdo a lo que nos rodea. Y me parece bacano traer eso porque siento que es una realidad absoluta. Sí. Si nosotros, como lo decía su merced, nos reunimos con 5 flojos, somos el sexto. Y es importante también llegar al punto entonces de aprender a escoger a quien tiene Sí. uno al lado. Y entonces ahí de pronto anudo ya la conversación a la relación con su esposa y ya de pronto poniendo sobre la mesa esa importancia de la que su merced habló hace un rato de ella frente no solo a Jonathan, sino me imagino que a la relación suya con él también. Ujú. Se convierte ella en un pilar para ese núcleo familiar y de qué manera lo ejecuta para que todo se mantenga muy, muy amarrado. Se fusione. Sí, mira que la experiencia con Jonathan, mi esposa, mi actual esposa, ella llega y ella estaba en expectativa. Porque ya yo le había hablado, yo le venía hablando, le venía diciendo sobre mi hijo, sobre la condición, hay esta serie de cosas. Y ella ha estado inclusive aprendiendo. Y su actitud en cuanto al aprendizaje la ha llevado a otro nivel como persona, a eso de la empatía. Y se va. Entonces, ella alcanzó a ver crisis del niño y decía, wow, es duro. Ella a veces no le decía, un día que la vi que se le aguaron los ojitos, porque vio cómo yo manejé la situación y bueno, el niño entró en una crisis y yo entendí. Eh, lo mismo que le sucedió a ella, le sucede a muchas personas el desconocer, el no verlo tan de cerca. Porque quien lo ve de lejos empieza a jugar, lo que decíamos hace anteriormente. No, tiene que hablar. No, ella empezó a hacer otra cosa. De hecho, cuando sucedió lo de que el niño empujó al otro pequeñito, y me dijo, "No, mi amor, mira, hay que hablarle, decirle, porque el día de mañana yo quiera suceda algo más catastrófico, muerte, y entonces no, hay que hablarle, decirle, mira, que él vea y empiece a reconocer también esa situación de autoridad, de qué hay después si cometo algo fuerte o toda esa serie de cosas. Y ella actualmente, de hecho, veía cómo tuvo experiencia entre ella y él.
Porque el niño empezó, ella se le acercaba, pero el niño empezó como esquivo, porque sentía que le estaba invadiendo el espacio. Hubo un momento en que ella estaba sentada en el sofá y él fue y se sentó en el sofá también a ver televisión. Y empezó él tenemos un cachorrito, un perrito en la casa, entonces él empezó a tocarlo, a tener confianza con el animalito. Y de repente fue, le agarró el cabello a mi esposa y empezó a sobarle la cabeza de manera y lo sobó y ya, hasta ahí llegó. Y después empezó a tener una cierta cercanía. Ella empezó también a comprender que la situación es de eso, de ser empático con los niños o con los individuos neurodivergentes. ¿Qué le enseñó Jonathan frente a la paciencia y el amor? Jonathan, yo, me faltarían muchas palabras, pero te soy sincero, Jonathan es una gran bendición. De hecho, su nombre, mira que el significado del nombre es regalo dado por Dios. Ok. El segundo nombre es Potoniel, que tiene que ver significa Dios es quien me fortalece o me da la fortaleza. Ok, no sabía. Y bárbaro, bárbaro porque realmente ha sido una fortaleza. Pero Jonathan es un ser de luz noble. Ellos son nobles, de hecho los niños que son así son muy nobles, son muy dados, son muy amorosos. Eh, Hay unos que no lo expresan, ¿no? Pero su alma es muy noble, muy pura, son unos seres muy puros. Vuelvo y te repito, para que le oigas una grosería, no sé, se le inculcaría no sé cómo, pero si él sabe que es una grosería, la va a descartar de su vocabulario. Pero amo a mi hijo, lo disfruto, amo su alma, o sea, aprendo de él. Mira, lo veo a él y nada, es un maestro. Es alguien que me enseña realmente el el amor puro, sin reserva y sin condiciones. Un nene que ama también a su mamá, a su mamita, con quien está viviendo constantemente. Eh, Él para mí, un alma noble, es mi bendición. Voy a tocar de pronto un tema muy coyuntural, porque entiendo entonces que Rodolfo tiene un matrimonio ahora Sí, diferente al de la mamá de Jonathan. sí. En nuestra sociedad, en Latinoamérica, normalmente las exparejas, por más que tengan un hijo en común, tienden a haber relaciones de mucha Sí, fricción. sí. Una situación como esta cambia eso, o igual se mantiene la fricción y hay aprendizaje en pro en este caso, Jonathan. Ricardo, excelente pregunta, porque es que te voy a hablar desde la madurez como ser humano. Y uno tiene que crecer como ser humano, de verdad. Ya tener asperezas entre los padres, eso no aguanta, eso no es conveniente. Ya no se está, por las razones que hayan sido, ¿no? No se está junto con la mamá. Eh, lo más importante es la estabilidad emocional del niño. Eh, la mamá, no, ella ha sido muy madura, una persona muy madura. Eh, con el tiempo yo también empecé a madurar ciertas cosas, quitar lo que no convenía. Hablamos, conversamos, le comentó sobre el niño, hay situaciones, y como te decía al inicio, o sea, ella es la mentora y es la profesora del nene, la que vive 24/7 con él, lo conoce, sabe. Entonces, en esta condición en la que está el niño de neurodivergencia, em, ¿a quién voy a buscar? ¿Quién más que conoce a Jonathan y que sabe cómo ayudarlo a regular, que sabe que le gusta, que no le gusta?
ella. Entonces, eso de la fricción, porque ya somos separados, no está, eh, yo creo que va en el ser humano debe haber, o en el individuo como tal, debe haber un grado de madurez, ya empezar a ver que no es mi ego lo que más interesa, ni el ego de la otra persona. Aquí lo que interesa es el bienestar biopsicosocial de los niños. No me gusta tal cosa, amárrese la lengua, hermano. Y recuerde, lo más importante son los niños. No sucede muy a menudo. Ah, no, 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 No no, no, sucede no, muy a no, no, menudo. eso tiene que haber una transformación acá y en el corazón. Claramente, porque conozco muchos casos en donde literalmente se llevan a los hijos por delante con tal de joderle la vida al papá o la mamá. Sí, sí, con tal de dañarlo y no se están dando cuenta que están dañando una generación, porque son nuestras herencias. Los hijos de nosotros son nuestras herencias. Entonces, dañar una generación por mi ego, por mi yo, porque yo soy el chacho, por eso la chacha. No, y es que es una cuestión de conciencia y de madurez de persona. Madurez en todo, integral, holísticamente, en todos los sentidos, porque hasta espiritual. ¿Cuánta gente comete otros unos errores ahí con unas locuras, con unas esoterismo, qué sé yo? Otros con que no, bueno, para que él no sea feliz, para que ella no sea feliz, le hago la vida de cuadrito y entonces agarro al nene y todo ese veneno que está en el corazón, toda esa basura, lo que decías de la basura, toda esa basura que trajo ese barco o quien la dejó ahí, o sea, la recojo y se la voy a incrustar a mi hijo. Vaya, mire con quién está, qué está haciendo. Ay, dígale que usted, que él me abandonó, que él no sé qué, que ella me hizo tal cosa, que ella me hizo un desplante, que ella me trataba mal, que nunca me... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Eso es un daño. Eso es un daño. Ese inocente no tiene por qué cargar con todo, porque ellos no son camiones de aseo urbano ni nada por esto para cargar toda o cuanta basura tengas tú, que tengas que sanar. Pero como te decía, o sea, ¿cómo hace uno si no sana? ¿Cómo tiene esa madurez espiritual, emocional, si no ha sanado? Y esa herida tiene que sanar. Primero tienen que sanar, bien sea del uno o del otro. Primero. Y si es de parte de los dos al tiempo, pues sería fantástico. Claro. Pero eso ocurre mucho, lo que acabas de decir. Eh, Ponen a los nenes, no, le dañaron la imagen al papá. No, le dañó la imagen de la mamá, que tiene de la mamá. Dañarle eso, el día de mañana ese nene o esa niña crece y va a ver al papá, el caso de las niñas, va a ver al papá, o los niños van a ver al papá como lo peor, o a la mamá como lo peor. Y esa no es la idea. No es la ¿Qué tipo de hombre lo obligó a hacer esta experiencia? ¿Qué tipo de hombre? Sí, esta experiencia, ¿qué tipo de hombre lo obligó a hacer? Eh, Hacer más ser humano, tener más tacto, eh, el mirar al otro ser, al otro prójimo, que a lo mejor, entre comillas, puede estar en desventaja que uno. Porque, Ricardo, ¿cuántos seres humanos por ahí brillantes no hay y no les dan empleo? Por una condición neurológica que puedan tener o alguna otra condición de aprendizaje, pero son efectivos en otros. Entonces, el, el, el tener esta experiencia, el vivir esta experiencia, me ha llevado a ver a las personas desde otro punto de vista. Ver a un niño porque el ser humano no fue hecho originalmente malo. Yo no creo que Dios haya sido así. Entonces, transforma su conducta de manera incorrecta o inadecuada debido a algo que sucedió en su infancia, la formación de pequeño. Mira que en una oportunidad estaba
escuchando a un judío, un rabino, estaba hablando y él decía que la cultura judía le enseñan a sus hijos desde la gestación hasta los 8 años todo lo básico de la vida, lo bueno y lo malo. Después de los 8 años en adelante, el niño es responsable de sus actos. Ok, muy interesante. ¿Tú te imaginas? Oh, que vimos a un delincuente ya fulano que robó. Pero es que él no nació ladrón. Algo sucedió en su línea de tiempo que alteró, dañó y deterioró lo que en su ser realmente para lo que fue hecho. Un asesino no mató porque, hola, tú. No, por favor. No. Hubo algo. ¿Cuánta gente no le han dicho, hey, tú no sirves para nada? O para lo que sirve será para delincuente. Imagínate tú esa palabra. Delincuente, o sea, no, yo no le puedo decir. Lo que decíamos era maldecir. Lo vas condicionando y cuando va, oh, este es un flow. Y créeme, cuando llegan al colegio no son de los que no quieren hacer nada, no me importa nada, me da igual la vida, no sé qué, eh, en fin. Entonces, esa sensibilidad de tener tacto, de ser más humano, el oír a las personas, el prestarle la ayuda al que pueda. En otras o en ocasiones, a veces veo personas en la calle y yo puedo, no le doy dinero, pero por lo menos llego, voy y le digo, hey, todo va a estar bien, tranquilo, ánimo. Eso. O a otros a lo mejor sí le doy algo de dinero. O si llevo comida, hey, hermano, tome, llévelo. Eh, yo creo que también es el poder apoyar a la gente cuando tú puedes hacerlo. Decir y ver en qué es bueno para que él se dé cuenta, porque muchas veces es que necesitamos de alguien que nos mentoree, que nos diga, hey, no, quizá tú no estás para esto, pero veo que tienes Para este esto sí. potencial. Ujú. Así que vámonos para acá. Porque lo estás viendo por ahí que se está tropezando, está dando el tiki, tiki, tiki. ¿Cuánta gente? No, yo voy a hacer este proyecto de vida, que no sé qué, y está, no se están dando cuenta lo que dijimos hace rato, la vida está volando. Sí, rápido. Entonces se nos pasa el tiempo y ¿cuánto tiempo duraste tú con ese proyecto de vida esa meta que querías, ese sueño que querías? No, que tengo 20 años. Ajá, ¿y cuántos años ahorita? 60. ¿No? ¿Será que no reevaluaste y no pensaste que por ahí no era? Y cuántas veces a lo mejor alguien se te acercó y te dijo, no, por ahí no es. Ve que tú eres bueno por aquí. Y no hizo caso. Y no hizo caso. Entonces, hoy en día, yo le daba en una ocasión clases a un niño. Entonces mi esposa me decía, hey, pero tienes que cobrar. No cobra. Y yo le decía, sí, está bien, amor, yo voy a cobrar. No, en serio, cobra, porque es que eso es tu trabajo, eso es tu saber hacer. Yo le dije, sí, está bien. Y entonces, hasta que un día me dije, ¿por qué tú no cobras? Mi amor, hay que bendecir a la gente. Eso no cae en tierra infértil. En algún momento lo, se va a retribuir multiplicado. Entonces, eh, a mí, yo soy de los que deseo, de hecho, a mis estudiantes les digo, mi trabajo de la docencia, yo les digo a mis estudiantes, no, mi deseo es que ustedes sean mejores que yo. Esa es la gran satisfacción que puedo tener como ser humano, como profesional. Y yo sí creo que ustedes son mejores que yo. Y créanlo ustedes también. Pero también quiero que sepan que deben tener humildad, sencillez cuando tengan los éxitos. Y ojo, recuerden que lo que uno siembra, eso recoge.
nos vamos acercando al final y me gustaría que desde su experiencia le dejara un concepto a ellos de qué es el autismo, de si en algún momento en su vida encuentran una persona con esta condición, qué pueden hacer, cómo pueden actuar. Digamos que abrir un manual pequeñito, dejar una conciencia ahí de qué debemos hacer, porque este espacio nos sirve para eso, para mejorar un poquito la sociedad, para humanizar un poquito más, para entender que la persona que está en otros zapatos también siente, también vive, también se siente alegre, se siente triste, y que nos obligue de pronto un poco a repensar cuál es nuestro actuar frente a una condición como esta. Bien, el autismo, como dijimos al inicio, es una condición neurológica, no es hereditaria, no es genética o que alguien se la contagió, como también de igual manera no tiene cura hasta ahora, no se ha comprobado de que tenga cura, pero a los padres que me ven, que escuchan este podcast, esta experiencia audiovisual, les digo que no están solos. Y lo primero es que en vez de hacerse tantos cuestionamientos y señalarse a sí mismo, que quién tiene la culpa, si fue la esposa o fue el esposo, no, no, nadie tiene culpa. Es una condición neurológica. Hoy en día se ha propagado más no porque se contagie, sino porque los medios de redes sociales hoy lo ponen más en la palestra y hay personas que colocan en las redes sociales lo que es el autismo como tal, qué sucede en el individuo, y tratar de ver a ese ser que ven en la calle o que saben que es neurodivergente, ser por favor tolerante, ser más empático, ser más ser humano, valga la redundancia, eh, que puedan también saber que todos, todos somos especiales en este planeta, que no hay ninguno que no pueda estar dentro del mismo y que todos tienen capacidades diferentes, pero tienen capacidades. Los niños autistas o las niñas autistas son unos seres de luz, son unas personas muy hermosas, hay que disfrutarlos, hablar. Si hay un episodio de crisis, no señalar a la persona, no señalarlo, no vituperarlo, golpearlo, no hacerle ese matoneo, ese bullying, sino si no conocemos mucho, por lo menos estar ahí cerquita y decirle palabras. Todo, hey, todo va a estar bien, ánimo amigo, ánimo amiga, dale, respira. Eso ayudará mucho, porque aunque no tenga los conocimientos profesionales o terapéuticos, el decir una buena palabra a tiempo es una terapia. Es una terapia, ayudará a que él se regule. Y si tienen familiares, disfruten, conversen, incluyanlos, porque está eso también, en la exclusión. Decimos, no, que estamos en una sociedad, hay que incluyente, no. Incluyan también al que es ciego, a la persona de discapacidad visual, auditiva, con trastorno en el habla, incluirlo. Porque el no hacerlo de verdad, decimos que somos seres humanos y cuando se presenta una situación de esto, todo, no, no. Entonces, pienso que hay que ser más ser humano. Rodolfo, quiero agradecerle por estar acá. Quiero manifestarle mi admiración por lo que hace, no solamente a nivel padre, sino a nivel profesional. Digamos que no hemos tenido la posibilidad de compartir muchos espacios durante mucho tiempo, pero en el poco tiempo que he podido compartir con usted he aprendido muchas cosas y es algo que yo valoro mucho en la gente.
la persona que viene a mi muelle, el barco que viene a mi muelle y me enseña y me deja experiencias para a futuro poder compartir, se vuelven personas de total admiración para mí y quiero manifestárselo, quiero que lo sepa. Gracias por el tiempo que sacó de su día para venir y estar acá después de pronto quizá hay una jornada laboral larga y manifestarle una vez más que las puertas de esta casa van a estar siempre abiertas para usted, las puertas de este podcast van a estar siempre abiertas para usted el día que quiera volver y contarnos algo más, alguna otra experiencia de su vida, va a ser siempre bienvenido. Así que muchísimas gracias. No, a ti, Ricardo, por la invitación y de verdad me sentí muy a gusto, muy agradecido con Dios y contigo. El poder hacer este tipo de conversación y transmitir el aprendizaje sobre este tema que es importante, ya que yo me considero un embajador de esos pequeñitos de hormigas. Por ejemplo, a veces en mis redes sociales, en Instagram o en mi WhatsApp, estado de WhatsApp, publico algo del autismo. Es como mi manera de poder transmitir también que se propague un poquito el conocimiento, de que se vea qué hay, qué hay que hacer, eh, como para crear ese tipo de conciencia en muchas personas. Hay personas que lo desconocen y eso no es un secreto, pero tampoco es para juzgarlo porque no lo desconozcan, ¿no? Sino que simple y llanamente lo desconocen pero así como yo quiero, y el estar en esta plataforma, aprovechar esto para transmitir ese concepto, ese conocimiento acerca del tema del autismo, que es algo real, que es algo que se vive, que es tangible y que hay muchas personas que realmente no la pasan tan bien. eh, y la idea es que ellos puedan tener una palabra de aliento, una palabra de consuelo y de que ahí no están solos, que hay muchas maneras, que hay que seguir adelante, que hay que aprovechar las habilidades, los talentos de sus hijos, de toditos los hijos, tanto los neurotípicos como los neurodivergentes que puedan estar. Una vez más, gracias. Y nada, muchachos, señores, jóvenes, los que nos están viendo, si ustedes quieren estar aquí en la silla donde está Rodolfo hoy contando su historia, les dejo por ahí el correo electrónico para que me escriban, me cuenten algo de lo que quieren venir a hablar y van a ser siempre bienvenidos. Adicional a eso, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, se las dejo también por ahí. Vayan, síganos, suscríbanse, den like, comenten. Estamos también en Spotify, ya pueden pasar por allá, están todos los episodios listos. Y nada, bienvenidos acá siempre. Espero que el episodio de hoy haya sido un episodio que les haya dejado una enseñanza, una huella, porque es el principal ideal de este canal. Enseñar, hacer conciencia y sobre todo respetarnos, escucharnos y ser más seres humanos. Un abrazo para todos.